la deuda en una situación hipotética se podría pagar al nivel de exportaciones de hoy con 3 años y medio de exportaciones. En realidad, las deudas públicas, sea de las provincias o de los estados nacionales, rara vez se pagan en su totalidad. Rara vez ocurre lo que ocurrió en el primer peronismo, que un estado salda totalmente su deuda. Los estados refinancian constantemente su deuda y van pagando los vencimientos en tiempo y forma, o entran en cesación de pagos y después buscan renegociaciones para justamente salir de esa situación de default. No piensen la deuda como algo estático, sino como algo dinámico. Pero excepcionalmente se dio en la historia un desendeudamiento total llevado por una circunstancia excepcional a nivel mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, en el caso argentino durante los primeros años del gobierno peronista. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cuánto pagamos por año nosotros de intereses actualmente? Bueno, eso varía con los años, pero un promedio de la última década está entre 10 y 12 mil millones de dólares en vencimientos, tanto de capital como intereses. Esto en promedio. Hay años que tuvimos más vencimientos que otros. 2012 fue un año de mayores vencimientos, 2013 menores, pero en promedio entre 10 y 12 mil millones de dólares. Lo que quiero aclarar es que, ¿por qué hablamos de millones de dólares? Para hablar de una moneda común, pero la deuda argentina está valuada en 7 monedas diferentes. Actualmente, más del 60% de la deuda pública está valuada en pesos argentinos y es más deuda interna que externa. Es deuda que tiene el Estado con agencias estatales que tienen dos características: ser autónomas y superavitarias. Estas agencias son principalmente la ANSES, el Banco Central de la República Argentina y el Banco de la Nación Argentina. Después tenemos deuda valuada en dólares, valuada en euros, en yenes, en reales también. Pero hablamos de dólares como una moneda, para tener una medida de homogeneización y hablar de lo mismo. Pero hoy más que nada nuestra deuda está valuada en pesos. Se calcula que de los 220 mil millones de dólares que yo les mencioné, el total de la deuda pública, más o menos 120 mil millones es deuda interna, también llamada intrasector público. Y más o menos entre 95 y 100 mil millones de dólares es la deuda externa propiamente dicha. Nosotros al museo lo denominamos de la deuda externa y no de la deuda pública, porque al momento que se fundó, recuerden, el año 2003, la deuda era casi totalmente externa. O sea, la deuda de la última dictadura y la deuda de la convertibilidad, entre un 85 y un 90% de su composición es deuda externa y en dólares. Por eso, hablar en esos años de deuda pública y deuda externa es casi lo mismo. Hoy no. Hoy podemos diferenciar una deuda intrasector público que es representa más o menos el 30% del PBI, y una deuda externa propiamente dicha que representa aproximadamente entre el 15 y el 18% del PBI. Por eso la deuda pública en total, 48%. Sí. Tengo una pregunta. Hace unos años se creó el Banco del Sur y me acuerdo que en ese momento se especulaba con que la Argentina y los países de América Latina, el Mercosur y otros países, retiren el depósito originario del fondo, porque vos para entrar al fondo tenés que hacer un depósito originario. Actualmente no leo ninguna noticia del Banco del Sur y seguimos vinculados al Fondo Monetario, más allá de que tal vez de repente no nos imponga todas las medidas que nos gustaría. Sí, porque lamentablemente el Banco del Sur todavía es un proyecto en ciernes. El principal desacuerdo para la formación del Banco del Sur es entre los socios fundadores. Brasil, Argentina y Venezuela aspiran a que los votos dentro del Banco del Sur, que incluye a toda Sudamérica, no solo la parte latina de Sudamérica, también a países como Guyana y Surinam, que no son países de América Latina, pero que están dentro de América del Sur. Yo les decía, Argentina, Brasil y Venezuela quieren tener un sistema de votación no igual, pero análogo
al que existe en el Fondo Monetario. En el Fondo Monetario, los países que más aportan tienen mayor ponderación cuando hay que votar, cuando hay que tomar decisiones. En cambio, hay dos países de nuestra América que son los abanderados de la posición contraria, que exista un esquema de votación donde tengamos un país, un voto. Uruguay y Ecuador son quienes sostienen esta posición. Si bien hemos avanzado en cuanto a formación de bloques, el Mercosur se viene con muchos conflictos y con muchas asimetrías, lo venimos consolidando en los últimos años, con todo lo que falta por hacer. Sumamos nuevos miembros, ustedes saben que Venezuela y Bolivia actualmente integran el Mercosur. Hemos conformado la UNASUR, la CELAC, que es la Comunidad Económica de Estados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Estamos yendo hacia la integración continental, que era una asignatura pendiente de las últimas décadas. Pero esto va a llevar un tiempo y el Banco del Sur es uno de los proyectos que quedaron justamente en eso, en esa etapa de proyecto. Y como bien decís, le pagamos toda la deuda al fondo, no incide tanto en las decisiones, pero indirectamente el fondo sigue influyendo. Por ejemplo, hace poco la Argentina renegoció la deuda con un grupo de países, que es un grupo de países europeos en su mayoría, ¿no? Pero también hay dos países asiáticos, que son Israel y Japón, y dos países americanos, que son Canadá y Estados Unidos. Me refiero al Club de París. Renegociamos hace muy poco la deuda con el Club de París, se van a hacer 4 desembolsos, o sea, en 4 pagos se va a saldar esa deuda, que Argentina tomó principalmente durante 2 gobiernos, durante el gobierno de facto de la Revolución Libertadora y durante el gobierno de facto del proceso de reorganización nacional. En esos gobiernos tomamos deuda con este grupo de países. Ahora la vamos a pagar, ya está acordado, pero bueno, son cuestiones que se siguen discutiendo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Son en los próximos 12 años. O sea, se calcula, como se arreglaron en el año 2014, se calcula que en 2026 es el último desembolso. Esto se puede renegociar igual, pero sí, se pagaría el total de la deuda. Hablamos del Club de París, no toda la deuda pública. La deuda con el Club de París asciende a una suma cercana, porque en principio el Club de París pedía más o menos que pagáramos 9.500 millones de dólares y la Argentina quería reconocer 6.500. Se llegó a una solución de compromiso de que se reconocieron finalmente cerca de 8.000 millones que se van a pagar en estos 4 desembolsos. Piensen que esto no es estático y que puede cambiar y se puede renegociar, pero hasta ahora es como se ha planificado. Sí. A ver, una nota, corregime si estoy en lo cierto. De los 220.000 millones de dólares, 120.000 se deberían a agentes internos, ¿sí? Banco Central, Banco Nación y ANSES. Y ANSES, sí. Y 100.000 sería la deuda propiamente externa en dólares. Sí. De esos 100.000, ¿tienen estudios hechos de cuál sería la proporción de la parte legítima e ilegítima? Porque ya que se plantean las categorías, tiene que haber algún estudio que haya avanzado para saber cuánto sería lo ilegítimo o cómo se puede estimar eso. Bueno, hubo 2 intentos. Perdón, suponiendo que obviamente toda la deuda interna con los agentes estatales es legítima. Sí, en realidad hubo 2 intentos en la historia reciente para determinar la legitimidad de la deuda que venimos heredando del último gobierno de facto. Uno es el intento de Alejandro Olmos, un periodista nacido en la provincia de Tucumán, que hizo un estudio pormenorizado de la deuda de la dictadura y de la transición democrática hasta su muerte en el año 2000, donde él llegó a acreditar 477 irregularidades en la deuda contraída entre el 76 y el 83. Siguiendo este esquema, más o menos, según lo que estima Olmos y el juez Ballestero convalidó en un fallo del año 2000, de julio del 2000, el 70% de la deuda de la última dictadura cívico-militar, tanto deuda que tomaron los estados provinciales, el Estado Nacional y los grandes grupos empresarios privados que pasó al Estado en el año 82, sería ilegítima. Es decir, el Estado debería declararla
dicen los norteamericanos, deuda odiosa y desconocerla. El segundo intento de delimitación o de demarcación de auditoría de deuda se dio por parte del Congreso Nacional en el año 84, primer año de gobierno de Alfonsín, con la comisión bicameral, donde Alejandro Olmos era asesor, que trató de estudiar la deuda de la dictadura, pero que frente a la presión de los acreedores, principalmente del Fondo Monetario, se disuelve en febrero del año 1985. O sea, la comisión trabaja nada más que un año, pero estamos hablando de un 70% de la deuda de la dictadura de la deuda externa de la dictadura como ilegítima. Hay un país en nuestra América que auditó su deuda recientemente, es la República de Ecuador. Lo que hicieron los ecuatorianos fue auditar el 70% de su deuda externa. Y de ese 70% se declaró más del 80% como ilegítima. A ver, no es el 80% de toda la deuda de Ecuador, es el 80% de lo auditado, o sea, el 80% del 70% que se auditó. ¿Qué pasa? Que los acreedores no reconocieron esta auditoría. O sea, Ecuador, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y después el nuevo Parlamento, que surge de la nueva Constitución y las elecciones, declaró un porcentaje muy importante de la deuda de ese país ilegítima, pero unilateralmente. Los acreedores siguen reclamando en tribunales internacionales que Ecuador se haga cargo de la totalidad de su deuda. Igual es destacable que fue el primer país que encaró una auditoría integral de gran parte de su deuda. En este proceso colaboró el hijo de Alejandro Olmos, que es historiador, Alejandro Olmos Gaona, era el jefe de auditores argentino. Sí. Esta parte de deuda ilegítima, ¿sí? Como diferenciamos de la deuda legítima y ilegítima, ¿se puede determinar de dónde se originó? ¿Quiénes fueron los que lo originaron? Sí. ¿Quiénes son? Mira, hay un estudio que en gran parte esta deuda proviene de préstamos que toman los grandes grupos empresarios nacionales, entre comillas, o capital de origen nacional. Vamos a pensar en Sogma, Alpargatas, Autopistas, Loma Negra, Asindar. ¿Cómo era que tomaban deuda? Por ejemplo, tomaban autopréstamos. No sé, una compañía automotriz de origen francés pedía un préstamo, la filial argentina, a la casa matriz, y cuando había que pagar los vencimientos de esa deuda, el Estado argentino, año 82, se hacía cargo de la diferencia entre el momento que la deuda se tomó y el momento de rendirla. Esto es una estafa, es un autopréstamo y está acreditado en la causa Olmos, de esta empresa y de varias. Si uno lee el libro de Alejandro Olmos, es un libro que enumera todos los casos en cómo se llevaron a cabo estas medidas. También el Estado, en cuantos funcionarios participaron de este tipo de operatoria, tanto en gobiernos ilegítimos, principalmente la última dictadura, como en los gobiernos de la transición democrática, principalmente durante los años de la convertibilidad. ¿Hay algún tipo de documento que realice ese paso de deuda privado al público? Mira, lo que existe... Sí. En realidad era una deuda muy difícil de registrar. De hecho, Adolfo Diz, que fue uno de los presidentes del Banco Central durante la última dictadura, cuando le preguntaron cómo se contabilizaba la deuda externa, dijo que se anotaba en una libreta negra, que nunca se encontró. Piensen que es una época que no estaba todo informatizado, o sea, era muy vago el registro. Pero Alejandro Olmos, con su investigación, pudo encontrar registros. Fue una investigación ardua. ¿Qué pasó? Alejandro Olmos inició la investigación en el año 1982. El 4 de abril radicó una denuncia en un juzgado federal, 2 días después del inicio de la Guerra de Malvinas. Ahora, el fallo del juez Ballestero es de 18 años después, 3 de julio del año 2000. Entonces, ¿qué pasa con los delitos económicos en Argentina? Cuando pasan 10 años y un día, prescriben. Ya se trate de una estafa entre particulares o de una cuestión empresaria o de la deuda externa, por lo cual el fallo de Ballestero no penaliza a nadie, no castiga a nadie. Es como una opinión, como que Ballestero dice, se han acreditado 477 irregularidades en la deuda pública argentina entre los años 1976 y 1983. Ahora, como pasaron más de 10 años y un día, no se puede culpabilizar a nadie.
Por eso muchos discuten si lo de Ballesteros es un fallo, es una sentencia o es nada más que una opinión, porque no se puede aplicar. Hay un movimiento que lidera actualmente el Premio Nobel de la Paz del año 80, argentino Adolfo Pérez Esquivel, para de alguna manera lograr que la deuda externa de los pueblos de América Latina y de África sea declarada delito de lesa humanidad. Quiere equipararlo al delito de genocidio. Este proyecto se presentó en la Asamblea de Naciones Unidas. Lo que pasa que jurídicamente todavía es difícil de analogar ambas figuras, genocidio y cómo la deuda externa culmina en un genocidio. La figura de genocidio está tipificada como todo acto llevado a cabo por un Estado o un grupo con poder de fuego dentro de un territorio destinada a eliminar a una población por sus características étnicas, religiosas, y se agregó después de la muerte de Stalin, del año 53, políticas. Pero es algo muy específico. Se puede hablar que hubo genocidio por parte de Serbia en las guerras de la ex Yugoslavia o en Ruanda y Burundi en las guerras entre Hutus y Tutsis. Pero es difícil determinar cómo la deuda pública tomada por gobiernos de facto se traduce en el hambre del pueblo. Por eso esto todavía es un proyecto, pero existe el proyecto para equiparar ambas situaciones. La deuda pública de los pueblos latinoamericanos y africanos con la figura de genocidio. Esto todavía no se concretó, pero es una intención de alguna manera, levantar la prescripción declarándola delito de lesa humanidad. Todavía esto está en proyecto. Bueno, la cláusula Rufo era una cláusula que rigió entre el 1 de enero del año 2005 y el 31 de diciembre del año 2014. Porque en ese lapso de 10 años hubo dos renegociaciones de bonos de deuda argentina, en 2005 y en 2010. ¿Qué dice la cláusula? Que no se le puede, el Estado argentino en este caso, no le puede hacer una oferta mejor a oferentes nuevos que la que aceptaron oferentes anteriores. Para ponerlo como ejemplo, en 2005 y 2010 se le ofreció a todos los que compraron bonos de deuda argentinos que estaban defolteados en 2001 darle nuevos papeles con el 25% del valor nominal. Todos nosotros compramos deuda, supongamos. Tenemos papeles que dicen $100, cada papel dice $100 promesa de pago del Estado argentino. Ahora, ¿qué pasa? En el año 2001 Argentina entró en cesación de pagos, se declaró insolvente, entró en default. Es decir, esos papeles que tenemos nosotros no valen $100. En el mercado, si tenemos que intercambiárnoslos o vendérselos a otras personas que vengan, vamos a lograr que nos paguen entre 8 y $12 por cada papel que dice 100. ¿Por qué? Porque Argentina es un país muy poco confiable al que nadie le presta. Un país que tuvo hiperinflación en el año 88-89, también en el 90, defolteó en el 88 y defolteó nuevamente en 2001. En 13 años defolteamos 2 veces. Nuestros papeles, nuestra promesa de pago, prácticamente no vale nada. Esto explica por qué la mayoría de los tenedores de bonos aceptó las ofertas argentinas. Porque ¿quién acepta un papel de 25 si tiene un papel que dice 100? Y bueno, porque el papel que dice 100 vale muy poco, vale mucho menos que 25. Por eso, entre 2005 y 2010, el 94% de los que teníamos bonos de deuda, suponiendo que nosotros los hubiéramos comprado, aceptamos. Ahora, ¿qué pasa con el 6% que no aceptó? ¿O qué pasaba hasta el 31 de diciembre del año pasado? El Estado no podía decirle, bueno, si vos entrás al canje que voy a proponer, yo no te voy a dar 25%, te voy a dar 40%. Eso no se podía hacer, porque estaba la cláusula Rufo, que es la cláusula de igualdad de condiciones para futuros oferentes. Son las siglas en inglés de eso que comenté recién. Ahora, ¿qué pasa? A partir del 1 de enero de 2015 cayó la cláusula Rufo, por lo cual el Estado argentino podría hacerles una oferta mejor a los tenedores de bonos, un 6%, que no entró en las renegociaciones de 2005 y 2010. ¿Qué hizo el Estado argentino? Les hizo la misma oferta. Les dijo,
bueno, son 6% que no entraron, les ofrecemos un porcentaje de quita similar. Y la mayoría de los bonistas que no entraron a los canjes, quizás acepten los próximos años la oferta argentina, pero hay un núcleo duro que no la va a aceptar, que son los denominados fondos buitre. Los fondos buitre son organizaciones muy poderosas a nivel mundial que se dedican a comprar bonos de deuda de nuestros países, de los países de África, de los países del Caribe de habla inglesa, de Guyana, de Surinam, de los países latinoamericanos, cuando están a muy bajo valor de mercado, cuando los países están en crisis. Por ejemplo, Argentina 2001. Yo, fondo buitre, voy y compro un paquete de bonos a precio vil. Lo compro, los papeles que dicen 100 a 8 dólares cada uno. ¿Y qué hago después? Me dirijo a una instancia judicial que está fuera de los países que emiten los bonos de deuda. Está en 4 países, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Japón y en Luxemburgo, y reclamo cobrar la totalidad del valor de esos bonos, más los intereses y los punitorios del momento que compré los bonos al momento que reclamo el pago. Y uno dice, ¿por qué los fondos buitres demandan a la Argentina, por ejemplo, en Estados Unidos o en Gran Bretaña? Y porque en el año 76 la Argentina y muchos de nuestros países aceptaron lo que se llama prórroga de soberanía. Se aceptó en agosto del 76, en el caso argentino, que los diferendos respecto a la deuda externa se diriman en esos 4 países que les mencioné. En Estados Unidos, en 5 estados de los norteamericanos, uno es Nueva York, donde tenemos ahora el juicio más conocido mediáticamente con el fondo buitre NML, en Gran Bretaña, en Luxemburgo y en Japón. Entonces, en los contratos de bonos de deuda dice cualquier litigio entre el Estado que emite los bonos, Argentina, y cualquiera que compre los bonos, cualquier acreedor, se va a dirimir en tal jurisdicción. La Argentina el año pasado logró que se apruebe un proyecto de ley en el Congreso Nacional que dice que recuperamos la jurisdicción y que los bonos, o sea, que se pueden pagar los intereses de los bonos de deuda a través de una agencia estatal que es el Banco Nación. Pero esto requiere que el 75% de los bonistas lo acepten y tienen un plazo de 2 años. Ya tenemos algunos bonistas que manifestaron la voluntad de aceptar la propuesta argentina de pago de los bonos por medio del Banco Nación. Pero esto recién está empezando. Tenemos que esperar hasta dentro de 2 años para ver si más del 75% aceptó la oferta argentina y se cae la prórroga de soberanía. Si no, va a seguir rigiendo la soberanía de estos 4 países que yo les mencioné, que rige desde 1976. Sí, bueno, lo que estamos recibiendo actualmente, aparte de la deuda interna con las agencias que ya mencioné, el ANSES, el Banco Central y el Banco Nación, son créditos del Banco Mundial. Los piden tanto las provincias como, bueno, lo puede pedir la Ciudad de Buenos Aires también, que está equiparada a una provincia, si bien no es una provincia propiamente dicha, pero es un híbrido entre un municipio y una provincia, tiene un estatus especial, y la Nación. Los créditos del Banco Mundial tienen una baja tasa de interés y se destinan a obras de infraestructura en cuestiones de educación, salud y cuestiones de, por ejemplo, ahora hay un préstamo muy importante para las obras que se tienen que hacer en la cuenca del Salado del Sur en la provincia de Buenos Aires para evitar las inundaciones de los últimos años. Esos son créditos que se reciben del Banco Mundial y en menor medida de otra agencia a nivel regional, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. No estamos consiguiendo deuda de otros acreedores, por ejemplo bancos privados, porque a la Argentina se le presta a tasa muy alta, se le presta al 12% anual, entonces no conviene tomar esos préstamos. Otros países de nuestra región consiguen créditos a tasas más bajas y están tomando algo de deuda con estos acreedores, pero actualmente en Argentina, deuda interna y la deuda con estos 2 organismos multilaterales. Les recuerdo que es deuda
con baja tasa de interés. Desde que le pagamos al Fondo Monetario no tomamos más deuda con ellos. Sí con estas otras dos agencias a nivel regional. Muchas de las obras que se llevan a cabo en infraestructura tienen que ver con el Banco Mundial, más que nada. Sí. ¿Hay alguna propuesta de parte de la Argentina de que haya una legislación internacional para impedir de alguna manera el accionar de los fondos buitres? Sí, la Argentina en los últimos años ha logrado un importante consenso en la Asamblea de Naciones Unidas. Por ejemplo, el grupo de los 77 países no alineados más China, que eran 77 originalmente, ahora son casi 130 países, y también ha obtenido, paradójicamente, el consenso del FMI y del Banco Mundial en legislaciones que limiten el accionar de estos actores minoritarios y especulativos como son los fondos buitres. Pero ¿qué pasa? En todas las votaciones en Naciones Unidas, la Argentina tiene la oposición de 11 países. Estos 11 países, imagínense ustedes, son los más industrializados del mismo. Paradójicamente se da algo con la administración Obama. En el primer mandato de Obama, la administración norteamericana, la administración del Partido Demócrata, se mostraba proclive a la posición argentina y de otros países de América del Sur con respecto a plantarse frente a los fondos buitres. De hecho, Obama en la campaña de 2008 confrontaba directamente con los accionistas de los fondos buitres, por ejemplo con Paul Singer, que es el presidente del fondo buitre NML. En la segunda elección, la de 2012, ya no se confrontó tanto, y actualmente los fondos buitres que financiaban exclusivamente a los candidatos del Partido Republicano no financian ahora las campañas de los precandidatos a presidente del Partido Demócrata, pero sí financian gobernadores demócratas. Es decir, están entrando mediante lobby también en el Partido Demócrata, cosa que era inédita. Por eso es bastante complejo el tema, pero como bien señalabas, hemos logrado un importante consenso a nivel regional y a nivel mundial, exceptuando a los 11 países más poderosos que se oponen a cualquier propuesta. Lo que es interesante es que logramos la abstención, no que nos apoyen, pero que por lo menos se abstengan países que décadas anteriores apoyaban directamente los fondos buitres. Ejemplo Francia, ejemplo México. México que suele votar con Estados Unidos, habitualmente, excepto en temas puntuales como el bloqueo a Cuba, que se oponía a Estados Unidos, pero habitualmente México vota por distintas cuestiones geográficas, de proximidad, económicas, de vinculación con Estados Unidos, y en estas cuestiones de la legislación contra los fondos buitres, si bien no votó a favor de la propuesta argentina, se abstuvo. Francia también. O sea, son avances que se van dando que, aunque no voten a favor nuestro, se están absteniendo, y eso es una buena señal. Sí. ¿Qué provincias se debe el gobierno nacional? ¿Qué provincias se debe lo que es la deuda interna? Mirá, no tengo el dato exacto de a cuáles provincias les debe más. Hay provincias que tienen mayor visibilidad por los reclamos. Ustedes saben que San Luis y Córdoba son las que sus reclamos tienen más visibilidad mediática, también Santa Fe. Pero yo no te podría decir fehacientemente si son las que más se le debe o en qué porcentaje. Eso tiene que ver con el tema del federalismo fiscal. Nosotros, si bien en la Constitución se habla de que nuestro sistema es representativo, republicano y federal, no somos una confederación como había pensado, bueno, ahora se recuerda el bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, como había pensado Artigas, o como son los Estados Unidos efectivamente. Somos un federalismo atenuado y bastante centralista, casi unitario. Las provincias que más reclaman son esas tres, pero yo no te podría decir si son las que más se le debe o en qué porcentaje. Sí las que bueno, en ciencias sociales decimos de que más allá de las realidades en cuanto tangibles tenemos la visibilidad de los reclamos. Ustedes vieron que mediáticamente de la Sota, Poggi y los gobiernos socialistas de Santa Fe son los que más reclaman temas de coparticipación.
Es muy complejo el tema provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires recibe una importante coparticipación desde los años 90 con la instauración del Fondo de Reparación del Conurbano, y esto genera disidencias con otras provincias que se han opuesto al tema, pero dentro ustedes, como ciudadanos de esta provincia, habrán escuchado muchas veces que aún con el Fondo de Reparación, muchos candidatos a gobernador reclaman de que esto debe ampliarse y que durante la administración radical, la administración del gobernador Armendáriz, se perdieron muchos puntos de coparticipación para Buenos Aires, que de alguna manera esto fue paliado por el Fondo de Restauración del Conurbano, pero que no al nivel que se había perdido en los años de Alfonsín. Esto se está discutiendo todavía y van a ver que se discute en la campaña electoral. Sí. Los fondos que el Estado le pide prestado al ANSES, ¿de dónde provienen? Los fondos de ANSES son todos los fondos de seguridad social. Todo lo que se aporta para seguridad social es lo que constituyen los fondos de ANSES, de la Agencia Nacional. La mayoría de los estados utilizan este tipo de fondos para fines similares a los que les está dando el Estado argentino. Aunque también hay una discusión instalada en que estos fondos deberían utilizarse pura y exclusivamente, por ejemplo, en pensiones y jubilaciones. Vieron que se dice que el Estado, de alguna manera, utiliza para otros fines los fondos que deberían ir pura y exclusivamente a jubilaciones y pensiones. No es técnicamente exactamente así. Por ejemplo, con los fondos de ANSES se financió la asignación universal por hijo, que tiene que ver con la seguridad social. Se financió Conectar Igualdad y se financian obras de infraestructura en la fase educativa, por ejemplo. Pero es un tema que podemos estar discutiendo horas y según de qué lado de la biblioteca estemos, no nos vamos a poner de acuerdo, pero va a ser un tema de discusión también en los próximos meses. Sí. Ah, no, pensé que no. Sí, lamentablemente para nosotros el manejo de la deuda pública en el caso argentino fue de los más desprolijos. Porque, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Brasil. Brasil tuvo gobiernos de facto en forma ininterrumpida entre los años 1964 y 1985. O sea, 21 años de dictadura. En algunos momentos una dictadura más cruenta, en otros momentos una dictadura con cierta apertura, pero fueron 21 años de gobierno de facto. En esos años Brasil tomó una deuda respecto a su PBI similar a la que tomó Argentina entre 1966 y 1983, es decir, entre dos dictaduras y un interregno de gobiernos democráticos. ¿Qué ocurre? Que el 80% de la deuda que toma Brasil se ve invertida en cuestiones productivas. Es decir, la dictadura de Brasil, sin exculparla de los crímenes cometidos durante esos gobiernos de facto, principalmente la violación sistemática de los derechos humanos llevada a cabo por el Estado brasileño, invirtió, por ejemplo, en el complejo industrial de San Pablo o invirtió en obras de infraestructura en el nordeste. O sea, nosotros vemos cómo los gobiernos de facto brasileños, en un 80% de lo que tomaron, lo invirtieron en cuestiones que podemos captar con los sentidos. Una autopista, la ampliación de un complejo industrial. Ellos expandieron universidades. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué contenido se daba en las universidades brasileñas durante la dictadura? Eso lo podemos discutir, pero invirtieron en educación. En el caso argentino se calcula que cerca del 75% de la deuda que se toma en estos años de gobiernos de facto queda en la esfera especulativa, es decir, no se traduce en nada tangible. Y un 23-25% sí, principalmente las obras de autopistas del área metropolitana de Buenos Aires, las obras de finalización para la realización de la Copa del Mundo de
fútbol de 1978, y también compra de armas y algunas importaciones no registradas. Pero comparándonos con Brasil o comparándonos con Perú, ellos invierten el 70 u 80% de la deuda en cuestiones productivas y nosotros solo el 25%. Así que comparándonos aún con otros países de la región, con gobiernos ilegítimos, bueno, por algo el Museo de la Deuda Externa está en Argentina y no está en Brasil o en Perú. Porque nosotros pensamos el museo como un aporte a la memoria histórica y el lema original del museo, de los voluntarios fundadores, era deuda externa nunca más. O sea, deuda externa como se contrajo del 76 al 83 y del 91 al 2002, esperemos que nunca más se contraiga. Sí. Esta deuda que vos mencionás, que toma Brasil, toma Argentina, que también toma Chile para comprar armas, si mal no entiendo, son los petrodólares, ¿no? Sí, en gran medida esta deuda de la década del 70 tiene origen en los petrodólares. Los petrodólares se generaron porque hay un grupo de países que exporta, o sea, que produce y exporta petróleo, que en 1960 formaron un club, una organización internacional. No son todos los países que producen y exportan petróleo, son algunos. ¿Cuáles son? En América Latina 2 países, Ecuador y Venezuela. En África 3, Nigeria, Libia y Argelia. En el Golfo Pérsico casi todos, en la cuenca del Golfo Pérsico. Piensen ustedes, Omán, Bahrein, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, un país que no es árabe pero que está en la cuenca del Golfo Pérsico, que es Irán, y si nos vamos hacia el Asia Oriental, Indonesia. Ese grupo de países, 1960, Bagdad, capital de Irak, fundó la OPEP. Ahora, a partir del año 1973, estos países lograron que el precio del barril de petróleo suba de menos de $1 a $13. ¿Cómo lo lograron? En el año 73 se llevó a cabo la cuarta y última guerra árabe-israelí, entre Israel por un lado y 2 países árabes por otro, Egipto y Siria. Ustedes van a ver qué tiene que ver esto con la deuda argentina, porque parece muy lejano. La guerra de Yom Kippur, Día del Perdón o Guerra de Octubre, enfrentó a Israel, Egipto y Siria. Los países productores de petróleo nucleados en la OPEP se declararon en solidaridad con Egipto y Siria y declararon un embargo petrolero a Israel, a Estados Unidos, a varios países europeos y a Japón. Y lograron generar una importante crisis en estos países por el desabastecimiento de petróleo. Cuando terminó la guerra de Yom Kippur, que duró pocos meses, los países se reunieron en Argel y llegaron a la conclusión de que tenían un recurso que no lo habían valuado bien y que más allá de la circunstancia puntual de esa guerra, debían comenzar a actuar en forma mancomunada. La OPEP, que era como un sello de goma, era una organización que no tenía ninguna incidencia, pasó a ser una organización muy importante porque empezó a fijar el precio del petróleo. Y bueno, imagínense, un aumento de 1.300% en un año hizo que estos países se llenaran de dólares. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la deuda externa argentina o mexicana o la deuda externa de Brasil? La relación es indirecta. Los venezolanos, ecuatorianos, nigerianos, los sauditas, los indonesios, depositaron estos fondos excedentes que tenían estos petrodólares en los bancos del primer mundo, en los bancos británicos, norteamericanos, holandeses. Y estos bancos se encontraron con un excedente que no habían tenido hasta entonces. Entonces, para multiplicar este excedente, empezaron a prestárnoslo a nosotros, a los países del tercer mundo. ¿Por qué nos lo prestaban a nosotros? Porque en nuestros países había poco control del capital financiero. Los fondos entraban y salían con muy poco control y rápidamente permitían a quienes tomaban esos fondos acreditar ganancias, que volvían en forma de comisiones a los bancos acreedores. Piensen ustedes, como decía en el documental, el diferencial de tasa de interés. En Argentina la tasa de interés, año 77, 16%. En Gran Bretaña, 3%. Estados Unidos, casi 4%. Ustedes, si tenían dinero depositado en un banco inglés, les iba a dar
el 3% de interés anual. Si lo traían al sistema financiero argentino, les daba el 16%. Entonces, los grandes grupos empresarios, las provincias, el gobierno de facto, pedían préstamos que dejaban en el sistema financiero, no traducían en producción y ese dinero rápidamente se multiplicaba. Ahora, con los excedentes, los utilizaban como garantías para pedir un nuevo préstamo en el norte y retroalimentar esa bicicleta financiera, ese ciclo de capital financiero que no se traducía en capital productivo. El origen indirecto son los petrodólares, pero aclaro que es indirecta la relación porque en algunos casos nos preguntan a nosotros si era que los países petroleros nos prestaban. No, los países petroleros depositaban sus excedentes en los bancos del primer mundo y los bancos del primer mundo, con la auditoría del FMI, nos prestaban a México, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, a nuestros países, también a los africanos. Sí. Claro, el FMI era el auditor. Es importante porque uno, cuando ve al Fondo Monetario como el Fondo Monetario, al igual que el Banco Mundial, presta a muy baja tasa de interés, pero auditó toda la deuda de los grandes bancos, por ejemplo el Chase Manhattan Bank, con nuestros países. Eso explica la incidencia del FMI en todo el proceso. Era el que ponía las condiciones. Por ejemplo, decían, Colombia tenía en ese momento gobierno democrático, México también. Está bien, gobierno democrático de dudosa legitimidad porque había fraude electoral, pero eran gobiernos, digamos, entre comillas, legales. A Colombia se le cobraba una tasa de interés para los préstamos más baja que Argentina o Uruguay, que tenían dictadura. Y eso lo determinaba el FMI. Es decir, el FMI no decía, no le prestamos a Argentina o Uruguay porque tienen gobierno de facto. Decían, le prestamos con unos puntos más de tasa de interés. De hecho, hay un dato muy importante para entender la incidencia del FMI en nuestros países en esos años. El FMI le negó a la Argentina 3 préstamos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, a 3 ministros de Economía diferentes, porque los ministros de Economía en esa época duraban menos de un año. Uno de los ministros al que se le negó el préstamo fue Antonio Cafiero, también a Alfredo Gómez Morales. Ahora, el golpe fue el 24 de marzo del 76. El 28 de marzo se autorizó un crédito para la Argentina. Ese mismo día, Estados Unidos reconoció a la Junta Militar. Esto no es casualidad, o sea, lo que se le había negado 3 veces a un gobierno con muchos problemas, con graves problemas de gobernabilidad, pero de origen legítimo, como era el gobierno peronista, se le otorga en 4 días a un gobierno de facto. Esto está en tapa de Clarín y La Nación. Si ustedes googlean la tapa de Clarín y La Nación del 28 de marzo del año 76, van a ver que dice, Estados Unidos reconoció la Junta Militar y mandó embajador, y al lado dice, llega el crédito del FMI. Para que vean que nos cobraban un poquito más, pero el crédito lo mandaban. El préstamo lo mandaban. Acá me parece que lo que estamos hablando desde el principio es una tensión entre capital industrial, trabajo y capital financiero, ¿no? ¿Por qué no se dio hasta ahora, y si se dio, corregime, una discusión a fondo en la agenda para gravar al capital financiero? Bueno, es una de las asignaturas pendientes. De hecho, van a ver que en estos meses se va a discutir el tema, pero los intereses rectores que están detrás hicieron imposible, por más que hubo muchas propuestas, hicieron por ahora imposible que se grave al capital financiero. Tengan ustedes en cuenta, hoy iba a venir un voluntario que no pudo venir, que suele mencionar en las visitas un dato que no es muy conocido. La ley de bancos que tenemos actualmente data de 1977, es una ley de la última dictadura. Si bien ha habido 12 proyectos de ley para derogarla y generar una nueva ley, todavía no se pudo llevar a cabo. La explicación que podemos dar es que por una cuestión de relaciones de fuerza, de lobby, de intereses rectores que están detrás,
todavía no, si bien hay proyectos y buenas intenciones por parte de sectores variados, todavía no se ha podido gravar al capital financiero. Yo me refería a la renta financiera, Sí. específicamente porque el trabajo paga impuesto a las ganancias Es verdad. y la renta financiera no. Todavía no se ha podido hacer, esperemos que los gobiernos sucesivos, que se dé una correlación de fuerzas que no solo tiene que ver con los gobiernos, sino también con la oposición en el Congreso, para que se pueda llegar a esto. Es en realidad una gran asignatura pendiente y que sería una nueva fuente de financiamiento del Estado en cuanto se pudiera grabar. Es decir, no ha habido proyectos ni del oficialismo ni de la oposición. No, proyectos hubo, pero no se concretaron. No prosperaron. No prosperaron. Lamentablemente no han prosperado. Uno de los últimos es el de... Hubo un proyecto del Partido Solidario de Heller, que fue el último, el más conocido, pero ya desde el año 83 hay proyectos y más allá de que se trataron en comisión, no pudieron aprobarse en el recinto. Imagínense el poder de lobby que hay detrás para que esto no se apruebe. Poder de lobby que llega a todos los partidos y que en los distintos momentos afecta tanto a las administraciones de turno como a la oposición. Lo que pasa es que nadie va a ser el abanderado de esto en forma explícita o manifiesta, pero si no se pudieron aprobar los proyectos, vemos que muchos no los votaron. Bueno, actualmente yo les había adelantado, la deuda pública es del 40%.